38 minutos. Carolina Fagua nos tiene un plan a esta hora con un invitado. Carolina, ¿de quién se trata? Bueno, el plan, Andrés, a las 8:47 es hablar con el representante a la Cámara electo por el Polo Democrático, Iván Cepeda, que nos atiende hasta ahora, y con él vamos a aclarar un tema que ha generado algún tipo de polémica en el ámbito político en las últimas horas por unas declaraciones que ha entregado el ex candidato y exministro Andrés Felipe Arias, por criticar a Iván Cepeda, obviamente luego de que se conociera que el Estado colombiano fue condenado por el magnicidio de Manuel Cepeda. Doctor Iván Cepeda, muy buenos días, gracias por atendernos hoy en la W. Muy buenos días y gracias por esta entrevista. Bueno, pues iniciando, ya todos los colombianos sabemos que Andrés Felipe Arias este pasado sábado publicó en una columna en el periódico El Colombiano de Medellín, del departamento de Antioquia, pues unas fuertes críticas hacia usted, cuando usted en su momento respondió por la determinación de condenar al Estado por el asesinato de su padre. Él asegura que usted es entre comillas, obviamente un brutal, enfermizo y enceguecido opositor del presidente Uribe, y que personas como usted ayudan a perpetuar la tortura de la guerrilla de las FARC. ¿Por qué se ha generado toda esta discordia y usted qué tiene por decir? Bueno, el fondo de la polémica aquí es la sentencia de la Corte Interamericana. Es comprensible que no le guste al exministro Arias esta condena, porque es una condena que muestra que en Colombia se han presentado crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, y que uno de esos crímenes es el de mi padre, y ya la Corte ha dado unas órdenes que tiene que cumplir el gobierno nacional. No son recomendaciones ni son simples opiniones, ahí hay unas órdenes judiciales. El presidente no acató esas órdenes y yo no acepté una declaración que él presentó a la opinión como una solicitud de perdón, que era más bien una especie de nuevo agravio contra mi familia y contra las víctimas de la Unión Patriótica, y eso ha despertado la furia del exministro Arias, quien, como acostumbra, pues ha utilizado toda clase de epítetos e improperios para calificarme. Yo no entro en ese tipo de carreras de embustes y de descalificaciones, simplemente me limito a señalar que la sentencia de la Corte tiene que cumplirse, así no le guste al exministro Arias y al propio presidente Uribe. Dice Arias en su columna, y lo critica también porque usted habría entregado declaraciones a un medio que pertenece a la guerrilla de las FARC. ¿Eso es cierto? Y en caso de que haya sido cierto, ¿cuáles fueron esas declaraciones que usted entregó? Bueno, fíjese usted cómo proceden en este caso las personas del gobierno del presidente Uribe. Lo que ha ocurrido es que he dado una entrevista a un medio local, la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, que es, como tantos medios de comunicación locales, pues una radio que funciona con todas los permisos legales en Colombia. Esa entrevista la concedí cuando se produjo la sentencia de la Corte Interamericana, comenté la sentencia y al parecer una radio que el exministro Arias dice que pertenece a las FARC ha reproducido en internet esa declaración. Esa es la situación. El exministro Arias no se toma la molestia de verificar la fuente, o si la verifica malintencionadamente presenta eso como si se tratara de una declaración concedida a las FARC. Yo no hago declaraciones para medios de comunicación de grupos ilegales, y en este caso lo que he hecho es simplemente hacer uso de mi libertad de opinión con un medio legal. Eso se presenta entonces ante la opinión de una manera distorsionada para generar precisamente una situación que no dudo en calificar de una incitación a la violencia, por supuesto. Es decir que el exministro Arias ha tomado la entrevista que usted le dio a esta red de prensa, como usted lo señala, como si fuera un medio de las FARC, y realmente no lo es. No, lo que ha hecho esta emisora que dice, repito, el exministro Arias, que pertenece a las FARC, que se llama Café Estéreo, este medio tomó de la red de la internet la entrevista y la puso en su página, y el exministro Arias presenta eso como si fuera una acción ilegal o ilícita que estoy cometiendo, todo para, repito, diluir
el tema de fondo y la discusión de fondo. Ahora, yo también creo que esto es un poco con la intención de darse un protagonismo en un momento en que la carrera política del exministro está francamente en una situación lamentable. Ahora, ¿cuál va a ser el paso a seguir, representante electo por el Polo Democrático? ¿Las cosas usted las va a dejar así por su lado o, no sé, le va a solicitar algo pues al sector judicial por estas declaraciones que ha entregado pues en los últimos días el doctor Andrés Felipe Arias? Bueno, lo primero seguramente será pedirle al medio de comunicación en el que está publicada la columna, que es en este caso el periódico El Colombiano, el derecho de réplica. Y por supuesto vamos a estudiar cuáles son las connotaciones jurídicas que puede tener eventualmente esa columna. Bueno, y pasando un poco al lado político y a propósito de lo que usted ha destacado en este diálogo con nosotros, es la oposición que siempre ha manifestado el Polo Democrático hacia las gestiones de Álvaro Uribe Vélez y de las personas que lo acompañan. Sin embargo, pues como usted bien sabe, la semana pasada uno de los líderes más destacados de su equipo o de su partido, Gustavo Petro, pues evidenció que se podría acercar al nuevo gobierno de Juan Manuel Santos. Reiteró que él lo hace a modo personal, pero esto obviamente pues ha generado ciertas grietas dentro del Polo Democrático. Bueno, como usted bien dice, el doctor Petro ha tomado una iniciativa personal que es respetable, ha tenido un diálogo con el presidente electo y bueno, de ahí me imagino que se desprenderán algunas acciones. Pero en cuanto a la línea que sigue el Polo Democrático, no debe haber duda. El Polo ha dicho que va a ejercer la oposición, una oposición transparente, una oposición constructiva, pero una oposición. No hace parte del acuerdo que el presidente Santos ha presentado como el Acuerdo de Unidad Nacional. Y desde esta perspectiva vamos a asumir nuestras decisiones políticas, tanto en el Parlamento como en todo el espectro político. Pues hay que destacar, y otra vez volviendo al tema de esta polémica que se ha generado con el exministro Andrés Felipe Arias, que justamente durante toda la mañana hemos estado buscando al doctor Arias, pero ha sido sin éxito. En sus contactos pues no hemos tenido ninguna respuesta, obviamente para tener los dos puntos de vista, tanto el suyo, del doctor Iván Cepeda, como el del exministro Arias. Así que le agradecemos mucho por este espacio que nos ha concedido hoy en la W. Bueno, a ustedes muchísimas gracias.